Hola, hola. Ay, se movió esto, se movió esto. La cosa política sigue moviéndose. Aunque el sol ya se escondió, no esperes que yo me vaya. Amante fiel como yo, otro no creo que haya. Esos son poemas del Gemini de siglo XIX, 1420. Héctor IV Gemini se llama, eso es del Lelutier, porque hoy vamos a conversar en los libros de la vida con un actor colombiano, uno de los buenos actores colombianos, y él es gustoso como yo de Lelutier. Entonces, si a ustedes les gusta Lelutier, también pueden buscar. La gente que no sabe qué es Lelutier, es un grupo de humor argentino que hace humor musical. Un luthier es una persona, se le llama un hacedor de instrumentos, es una palabra, es una expresión francesa. Una persona que hace instrumentos se le llama un luthier. Y este grupo se llama Lelutier, y ahí estaban Marcos Mustok, Daniel Rabinovich, Carlos Núñez, Jorge Marona y López Pucho. Y Ernesto Acher se salió del grupo en el 80 y algo, ¿cierto? Entonces es un grupo muy icónico de el humor en lengua hispana, pero sobre todo también universal, porque pues, sus traducciones han ido a muchas partes, hicieron muchas giras y marcaron una época, el gran Lelutier. Bueno, entonces, bienvenidos al segundo o tercer capítulo de los libros de la vida de este año. Recuerden que estaremos cada 15 días tratando de hacer que esto sea los martes. Pronto les avisaré, algún día fallaremos si será los lunes y en fin, pero trataremos de que sea los martes. A ver, alguien hace preguntas acá. ¿Qué crees que es una de las cosas más valiosas de la literatura? Para mí es la posibilidad de siempre tener compañía. Porque el que lee nunca está solo. Entonces, vamos ya rápidamente. Vamos aquí, espérate, a ver. Me dicen que estamos súper bien. ¿Ustedes escuchan bien? Vamos con nuestro invitado, Carlos Manuel Vesga. A ver, vamos aquí. Ahí ya. Acá está. Homenaje a Lelutier. Qué susto tan berraco que lo pegó. Imagínate la noticia. Gran actor sucumbe Al a la sueño. muerte en pleno en vivo. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Fíjate que yo tengo bandas sonoras, y bueno, esta semana se murió Willy Colón, pero como he escuchado Lelutier ayer y hoy, tengo añoralgias en la cabeza. Tengo Ay, añoralgias ahí. Tengo la canción de añoralgias. Como te recuerdo, mi lindo pueblito. ay, no. Eso es un temazo. ¿Cómo Ah, estás? todo lo de ellos es fabuloso. Hoy yo estaba pensando, como haciendo un recorderis de Lelutier, y son tantas las cosas. Estaba pensando en Casi la reina del salón. Casi reina, por un Casi, rey. pelito no fue reina. Casi. Casi. Casi siempre proyectada en cineclubes. No, pero es que además se crea como una logia alrededor de Lelutier. O sea, los que nos gusta Lelutier somos como que encontramos a otro que le gusta Lelutier, y es como si encontráramos a alguien con el que hay, Es, ¡hey, es hablemos! el saludo secreto de los masones. Sí, dígame usted, compañero. Sí, eso y no sé, y Kino, y encontrar a alguien al que le gusta Kino es, es, eh, es crear una conexión instantánea, pues. Así es, esto. Así como aquellos que dicen que no les gusta Lelutier, ya uno sospecha. Exacto, sí, sí, pero yo no sé si te ha pasado, yo quiero ser curioso y yo quiero saber la razón, ¿cierto? Entonces me dicen, no conecto, entonces peor, o sea, ya me voy como que Uh, me cambio de mesa, voy al baño y uh, trato de sí, no, salir no, bien. Sí, no, porque si dicen que no los conoce, pues vaya y venga, pues si no los conoce, pues uno se los presenta, o no sé, claro.
unas razones como más de peso, pero no, es que no he conectado con su humor, entonces uno como, bueno, es, Ok, vamos, sí, vamos, claro. rico terminarás el bachillerato, rico. Hay que romper el hielo de nuevo cuando dicen eso. Hay que volver a romper el hielo. Romper ya es un iceberg. Hay gente que crea un iceberg con uno, pero bueno. Sí, Veo que estás en una biblioteca, no no es un es backing, un, no es un backing, es una no es un biblioteca de backup. verdad. Súper bien. Son libros de verdad. Oye, te quiero felicitar. Y te lo dije, te lo escribí, pero te quiero decir que públicamente también para recomendar la serie, que me encantó el personaje del flaco, del periodista Del secuestro al vuelo 601. sí, eso me pareció, hermano, pero Genial. maravilloso, porque es Me un encanta. lagarto, porque es un periodista amarillista, porque las Es un frases las imbécil. decía donde las tenía que decir, esa que es personaje tan Es un insufrible. imbécil. Es un imbécil. Lo estuve mirando escenas porque estoy como actualizando el reel mío. Y entonces miré escenas del flaco Marulanda. Y de verdad es de un imbécil. Es de verdad increíble. Dice ¿qué dice? El olor bucólico de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Y después va y dice, es el secuestro más largo en la historia universal del continente suramericano. O sea, todo está mal con esa frase. Uy, además que termina como es un miserable y termina como un héroe. Pues, en fin, tienen que ver esa Terrible, serie, porque terrible. además Yo está sueño, Carriazo, hay grandes actores, es un muy buen uy, elenco. el combo está muy bueno y la realización es impecable. Creo que la fotografía y el manejo, la narrativa visual es realmente preciosa. Yo sueño con que en algún momento alguien diga, oiga, ¿y por qué no hacemos un spin-off del Flaco Marulanda? Sí, claro, Ya, yo le jalo de una, pues. además que es lo más rebuscado del mundo. O Sí, sea, yo casi que lo veía diciendo, "Ay, este calor sempiterno, ¿de sí, dónde es?" claro. Una Claro, sí, vaina así. seguro le metí alguna palabra de Marcus Munster en algún momento, pero es que era de verdad patético, esa cosa de buenos días, Tokio, buenas tardes, Walandai. Me reí mucho, me pareció un gran personaje. Qué bueno, me alegra, yo me lo Se lo gocé, recomiendo, lo recomiendo a todos para que yo me estén lo ahí gocé. atentos. Se llama Vuelo 6, El secuestro al vuelo 601. el secuestro al vuelo 601, y está Enrique Carriazo, está Tapan, vos, está tapan, está Marcela Benjumea, Tapan y Marcela Benjumea. No, es que hay ahí Mónica Lopera, que se hace un Mónica personajazo, Lopera. y Ángela Cano, que también se hace un personajazazazo. O sea, realmente todo el mundo ahí está muy bien. Está Fernando Arevalo, que es un personaje divino también. Bueno, en fin, Muy tantos. bueno, muy bueno. Hay Recomendada. alguien que me Bueno, está hermano. saludando. Hay alguien que está saludando a Manusos. Quiero saludar en nombre de Manusos. Muy bien. Gracias por ver la Vea, serie. también. Genial que estés en el pluribús. Sí, ese es de Manusos es Pluribus. Sí. Aquí está Argentina. Capo. No, estamos súper bien, hermano. Vamos a hablar de libros, aquí se habla de libros de forma relajada y sabrosa desde la pasión. Yo te dije una cosa muy respetuosa y es escoger 5 libros. Para una persona que lee, pues eso es complejo. Digo, eso es una persona que lee. Entonces, vamos a tratar si hablamos de esos 5, de los libros que te han marcado en tu vida. Pero antes de eso, quisiera saber, ¿recuerdas al primer acercamiento que tuviste a la literatura? ¿Fue grande, fue chiquito, en qué época? Yo, bueno, primero tengo que decir que hubo una confusión, un problema aquí eh, de comunicación y yo pensé que eran 7. Y entonces tengo 9. Me encanta, te queda Tengo 7, 7. tengo 9. Tengo Y la 7 que ñapa, escogí. tengo 9 y una ñapa. Sí, claro, obvio. Tengo 7 que escogí. Ahora, con respecto a la pregunta, afortunadamente yo crecí en una casa donde la literatura estaba muy presente. Mi mamá era una gran lectora, mi papá también lee, mm, pero digamos fue mi mamá la que nos inculcó a mi hermana y a mí
el hábito de la lectura desde muy temprano. Eh, 6 de la mañana. Antes, pues era Laudes Maitines, Maitines. Eh, y uno de los libros que tengo que quiero hablar de ese libro es quizás el primero, mi primer libro, Ah, bueno, no, entonces empecemos. El primero, ¿y fue a los cuántos años? a los 32. Fue, y se llama, Qué maravilla. y se llama La Prepago. No, mentira. Se, se llama Mis primeros 40 años de Don Jorge Barón. No. Eso sería. Es La Isla del Tesoro. Ah, bueno, sí, sí. Y este además este es el ejemplar, este es el primer libro que yo tuve, este es mi primer libro, literalmente, tanto que yo cuando comencé a aprender a escribir practiqué en la tapa del libro. Ay, qué belleza. Yo estaba practicando, este libro me lo compró mi mamá en un viaje a Cartagena y en Cartagena yo creo que eso era como de libros usados, libros de segunda. Aunque de pronto no, pero me acuerdo que era que no fue dentro de un local, sino fue como en unas arcadas en algún lugar de la ciudad amurallada. Y entonces fue como el lugar propicio, porque pues en el mismo viaje visitamos el castillo de San Felipe y entonces los piratas ingleses y toda esta cosa, entonces como que el libro entró eh, muy fácil y aparte, yo no sé por qué carajos, yo he tenido una fascinación con el tema de los piratas de digamos, la llamada era de oro de la piratería, siglo XVI y XVII más o menos. Pero es raro porque, por ejemplo, en Canticuentos, una de mis canciones favoritas era la del pirata. Yo soy un pirata feroz, ¿no? Esa era mi canción preferida de Canticuentos. Entonces, La Isla del Tesoro vino a completar ese, no sé, un interés y una atracción que yo siento por el Caribe y la historia del Caribe. Y después, pues todo lo otro que tiene que ver con piratas, a mí como que siempre me llama la atención. Hay un podcast muy bueno que es la historia de la piratería y llevo 60 horas. O sea, ya es una No, cosa enferma. o Es muy sea, enferma. eso es una cosa que hay que costelar eso. Hay que llevarlo al diván, diría yo. El Este, diván, más elegante. Lleva eso al diván. No, lo va a robar, está muy bueno, está muy bueno. Llevar eso al Entonces, diván. y entonces me siento fascinación por todo, por los mismos piratas, pero también por la música de los piratas. Recuerdo que en el libro hay un personaje que se llama Billy Bones y es un huésped de este hostal donde vive el niño que es el protagonista, que es Jim Hawkins. Y este tipo canta canciones de piratas, obviamente en el libro está la letra, pero después en las películas que uno vio de las adaptaciones hacen alusiones a la música de los piratas y en Peter Pan los piratas cantan también. Entonces, como que todo el tema de los piratas me ha resultado fascinante y creo que habiendo sobre todo oído el podcast este, uno entiende muchísimo de por qué el mundo es como, o sea, por qué la disposición política y geopolítica hasta la actualidad tiene que ver con la piratería, tuvo mucho que ver. Claro, porque ellos intervenían en todo lo que tenía que ver y entonces hay un montón de blindarse en pro de eso. O sea, Sí, eran los... pero además era una guerra, era para ellos casi una guerra santa. Comenzó como una cruzada contra el Imperio Español. Así. Eran personas que habían sido perseguidas, en su mayoría obviamente ingleses, pero también había muchísimos hugonotes franceses que eran protestantes, que habían sido perseguidos por el catolicismo, que estaba pues en ese momento liderado por el Imperio Español. Y aparte de ellos también hubo muchísimos judíos que se unieron pues a la
a la cosa, que en el Mediterráneo los judíos no se llamaban piratas, sino corsarios, y trabajaban de la mano con los moros que habían expulsado también los españoles. Entonces, judíos y árabes estaban de la mano en esta cruzada contra los españoles. Es una historia fascinante, fascinante. Los tipos, toda su entrada a América, por ejemplo, el término bucaneros, que todo el mundo lo considera un sinónimo de pirata, hace alusión a un grupo específico de tipos que encontraron una isla y decidieron hacer en la isla un país para ellos mismos y llevaron a sus mujeres y convivían con los nativos, convivían pacíficamente. Y el nombre bucanero viene de un asador que tenían los nativos de la isla que se llamaba bucán. Y en ese asador, al parecer, preparaban un cerdo que les pareció delicioso a estos europeos. Les gustó tanto que decidieron llamarse los bucaneros. Les gustaba el cerdo rostizado en este bucán. Ah, pero que vea, yo no tenía ni idea de dónde venía. Y además lo de corsario me parece maravilloso. O sea, que los que eran Sí, judíos eran los corsarios en el Mediterráneo, en el Mediterráneo, ok. digamos, los piratas del Mediterráneo se les llamó corsarios, que eran, en su mayoría eran árabes y judíos, pero había pues de todo, ¿no? Ah, ok. Después, por ejemplo, los holandeses entraron en la piratería y también por una cuestión religiosa, eran protestantes que iban en contra de la corona española y el catolicismo. Es realmente fascinante. Y este libro fue la puerta de entrada a... A todo ese mundo Sí, de la fue como piratería. la versión de grandes para mí. Yo creo que por ahí a los 5 años para mí esto era ya ser grande, este era un libro de gente grande. Y ya con Sí, eso no, arrancó. ese es un libro de 10, 12 años, que uno lo recomienda para 10, 12 años. La gente está preguntando de qué se trata el libro. La Isla del Tesoro es un libro de aventuras, es un Sí, libro de Stevenson, que es un clásico ya. O sea, si usted quiere que un pelado o adulto, lo que sea, una novela trepidante que te tiene ahí siempre, que van a pasar cosas. Esto era la super serie en su época, si lo vamos a llevar a las sí. series de hoy día. Este libro fue lanzado por su autor, Stevenson, a final del siglo XIX. Entonces, hay que aproximarse también teniendo en cuenta el momento del libro. Entonces, es un libro de la Inglaterra colonialista. Stevenson dice que le hace honor a novelas como Robinson Crusoe, ese tipo de novela que en ese momento, al final del siglo XIX, eh, se iba mucho por los aventureros de estos lugares exóticos, ¿no? Las minas del rey Salomón, que es otra Sí, novela de la cual hicieron también adaptación al cine, que sucede es en África. Entonces es como, en este caso, se trata de un niño que trabaja, es hijo de la dueña de los dueños de un hostal, ¿cómo se llama eso? Como un hotel en sí. Bristol, en la costa inglesa, y allá llega un huésped que se llama Billy Bones, y Billy Bones al niño le dice que tiene que estar pendiente todos los días porque si llega a buscarlo una persona en específico, él le tiene que avisar y entonces le da al niño una moneda cada día para que el niño esté ahí pendiente. Y resulta que llegan a buscarlo otras personas, llegan a buscarlo un ciego, si no estoy mal, Q. Y entonces, a raíz de esa visita, Billy Bones muere, le da como una apoplejía y el tipo ¡pim! Cae. Y entonces él con sus papás, Jim, abren las pertenencias de este tipo y se encuentran un mapa de un tesoro. Y así arranca no va a contar nada más, pero Ya, ya arranca. así arranca la novela. Esas son las Y primeras aparte, páginas para que sepa y pasa de todo y es una eso, y belleza. aprende usted las majas del bergantín. Ah, claro, ahí Ahí, está, porque hay piratas, claro, claro. claro que sí, Ese claro que sí. pirata, ¿cómo se llama el pirata? Raúl. El pirata Raúl, claro que es buenísimo, es un muy buen nombre para un pirata. No se puede más como de oficinista. Lo más Claro, normal, no es, no sé, sí, Justiniano Fernando, una cosa así, sí, no. Raúl. O Barbarroja o alguna cosa así. Bueno, la gente pregunta, ¿cuál es el nombre? La Isla del Tesoro, Sí, de sí. Stevenson. Y después yo como arquitecto trabajé en Cartagena restaurando casas y en esas casas uno se encuentra de todo y entre las cosas que encontramos fueron balas de cañón.
que cayeron cuando todas las veces que los piratas trataron de tomarse Cartagena. Una vez lo logró Morgan, perdón, Drake. Drake o Morgan, creo que fue Drake. Logró tomarse la ciudad. Y entonces disparaban desde fuera por encima de la muralla y las balas caían en las casas y logramos encontrar balas de cañón. O sea, para mí eso fue el Y las premio de la cogiste y vida. las guardaste, me imagino, o eso. Cargo una de llavero, es un poco incómoda, la verdad, la bala de cañón en el bolsillo de los jeans, pero, pero no, yo no me podía llevar nada, eso pertenecía a los dueños de la casa, pero encontrábamos de todo y había un arqueólogo a bordo, una arqueóloga, y ella podía, por ejemplo, darse cuenta de si la bala era de una bala holandesa o una bala francesa, muy lindo, de verdad. Nacionalidad Es, balística, bélica. sí, sí. Entonces, es un gran amor que yo tengo por la historia y específicamente por la historia del Caribe, como ya van a ver con otro libro que tengo acá. Bueno, ¿con cuál? El segundo. Bueno, este tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con una historia anterior. Este es quizás de mis libros preferidos. Es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Claro, claro, claro. Y una vez Liberato. más, este es el libro que yo, el único que yo tengo, la única versión, este es el ejemplar con el que yo comencé a leer. Lo he leído varias veces, pero este es mi libro, el mío, Sí. pues. Este es un libro, mm, creo que es un libro importante para mí porque la Edad Media es un periodo que a mí siempre me llamó la atención, en diferentes momentos por diferentes razones. La música de la Edad Media me llamó siempre la atención. La Edad Media se pinta como el oscurantismo, se pinta como un momento en el que el conocimiento se truncó y hubo mucha represión por parte de la iglesia. Y es cierto que el conocimiento estaba en manos de la iglesia y no dejaban que avanzara en direcciones diferentes a lo que a ellos les interesaba. Pero es un periodo, primero, muy grande, son varios siglos. Entonces es inevitable que hayan pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la universidad es un invento de la Edad Media. Claro, irse Eh, para allá, enclaustrarse y quedarse ahí a estudiar en un No, no proceso. solo eso, no solo eso porque estaban, claro, los claustros, que es además donde sucede el nombre de la rosa, En Navadía. pero también es el momento en el que se inventan las universidades para los laicos, para estudiantes, hijos de gente con dinero que podían ir a estudiar. Me imagino en ese momento sería como muy pocas cosas, derecho, filosofía, teología, pero el invento de la universidad es de la Edad Media. Y también en la música, las primeras los primeros momentos de polifonía se dan muy básicos, pero se dan en la historia, por lo menos de Occidente, se dan en la Edad Media. El Ars Antigua de París es como una escuela que fue desarrollando música, después se volvió el Ars Nova. eh, las cruzadas son un episodio que a mí me parece fascinante. Y hay un tema y es que todo, pues yo creía eh, que el mundo entero había quedado en el medioevo, en ese oscurantismo, y fueron solo como 7 países, 8 países, sino que como nosotros tenemos toda Europa, para nosotros el eurocentrismo es básico, pero no fueron todos los países que estuvieron No, Asia no, por en supuesto Asia y ese, África no. ¿no? Y Eh, había países de Europa que tampoco estaban como metidos en ese mood, ¿cierto? Sino que para nosotros, como a nosotros nos contaron la historia de los españoles y vinimos tal, entonces creemos pero que ¿como cuáles, Dani? hay, ¿Cuáles? hay, hay unos ciertos de la Escandinavia no estaban, de arriba tampoco arribita de Dinamarca, Suecia y eso no. La península escandinava, pero, o sea, ellos pasan por el mismo periodo, lo que pasa es que lo viven de otra manera. Sin embargo, este yugo, pues, de la Edad Media cubre a la Europa occidental. Es un momento que sucede hacia el occidente y hacia el oriente, pues, el final de la Edad Media, de hecho, es el descubrimiento y la caída de Constantinopla por los turcos. Sí, en 1490 y qué, No el recuerdo 22, el año, algo pero así. la Edad Media es un fenómeno que cubre a toda Europa. Lo que pasa es que cada país tiene una manera particular de Y aproximarse asumirlo, ¿ok? al fenómeno. Sí, pero sí es un momento en el que la iglesia se apodera de todo, el centro es teológico,
son sociedades teocráticas, feudales. Y entonces, ¿qué sucede con este libro? Este libro cuenta la historia de un monasterio en Italia durante la Edad Media, mm, al que llegan un monje franciscano con su asistente, que es un novicio, digamos, un muchacho que se va a iniciar en la vida religiosa. El tipo se llama William of Baskerville, William de Baskerville, y el otro se llama Azzo de Melk. Y ellos llegan a este monasterio que está perdido pues en una montaña, es un lugar pues ya fantasmagórico y medio, es bien impresionante, eh, porque los han mandado llamar, eh, o, pues no los han mandado llamar, pero llegan porque va a haber una convención, va a haber ¿cómo se llama eso? Se van a juntar sacerdotes de diferentes órdenes para discutir cosas que van a ser muy importantes en la religión católica. Y entonces llega William de Baskerville, que es uno como de los sabios del lado de los franciscanos, pero cuando llega al monasterio, el abad, que si no estoy mal es un dominico, le dice que necesita su ayuda porque acaba, días antes de que él llegara, Sí. ha habido una muerte sospechosa en el monasterio. Ahora bien, y arrancan a investigar esto con métodos deductivos. Entonces, usted en este libro puede encontrar historia y novela negra. Claro, es un thriller policíaco. Es una nota porque además el asistente tiene, es en la voz de él, él es el inocente y es narrado, no me acuerdo si es Sí, narrado en la voz sí, del es, asistente, es la voz de él, sí. es la voz de él, entonces es como que él no sabe muchas cosas y entonces este otro man y aparecen más muertos de la Sí, misma, de van la misma María. apareciendo, van apareciendo más personas muertas de manera sospechosa. Y es un libro muy bonito porque uno tiene por un lado la cosa policíaca de este hombre que es como una especie de Sherlock Holmes en una abadía medieval, pero por el El otro nombre de la lado, rosa se llama. el El nombre de la nombre de la rosa. rosa, la gente le está preguntando el nombre de la rosa. Ay, yo no Y sé ahí por se qué los no lo... dejamos, párenle bolas al final, que hay una discusión bien interesante teológica y bien interesante de qué significa la risa y qué significa el drama y qué significa reírse en el mundo. No saben el desenlace de esta cosa. Es, Es es un, es maravilloso una esa discusión. magistral, magistral. Pero aparte de esta cosa como policíaca, si uno quiere entender la Edad Media, este es el compendio donde está todo. Y uno se entera del momento histórico, de el raciocinio de la gente de la época, los conflictos teológicos, si uno quiere aprender de botánica, de medicina, de química. Este hombre, Humberto Eco, era uno de los genios de verdad, no solo de la literatura, porque él es un académico y un genio de la semiótica, pero realmente el tipo, si uno quiere entender la Edad Media, aquí está la Edad Media. Es realmente fascinante este libro, lo he leído varias veces y lo recomiendo a ciencia cierta, a ojo cerrado. Y debo decir que con este libro me pasa una cosa muy A particular y ojos es de que Burgos. a ojos de Burgos, del venerable Jorge de Burgos, me pasa una cosa muy particular con este libro y es que es uno de mis libros favoritos y la versión de cine es una de mis películas favoritas. Eso no me pasa Con con Sean ningún otro. Connery. Exactamente, está Sean Connery y Atzo lo interpreta uno que se llama Christian Slater, que estaba apenas comenzando en ese momento. Es una película de un director francés que se llama Jean-Jacques Hano, que tiene muy pocas películas, pero todas son muy buenas. Y generalmente las adaptaciones al cine no le dan la talla a los libros. Y en este Este caso, sí. este tipo creo que fue inteligente al hacer su adaptación al cine y fue que no le tuvo miedo a meterle, a hacer un Frankenstein, él de la obra de Eco. Generalmente, por ejemplo, con García Márquez, en mi opinión, lo que sucede es que lo respetan demasiado. Y García Márquez es muy literario. Entonces, se necesita un director que diga, vale, el libro es muy bueno, pero yo voy a hacer otra cosa con esto. Y me parece que este tipo logró hacer una adaptación fabulosa, fabulosa del libro. Pero léanse primero el libro. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es el libro para que lo tengamos. Como verán,
¿cierto? Lo bueno de hablar con gente ilustrada es que se nos va el tiempo. Llevamos dos a la gente que está conectando en este momento. Estamos con los libros de la vida, con Carlos Manuel Vesga, un actor colombiano y también Entonces arquitecto. vamos rápido. Que no, pero estoy componiendo en contexto porque la Ah, gente bueno, aquí es vale. como que entra y sale, como que entra y sale, como que entra y sale. Ya, Entonces yo les voy ya, ya, ya. diciendo el tema. Vamos con el tercero. Vamos con el tercero. Este es de Alejo Carpentier. Esta es una colección, son obras Pero está escogidas muy de él. bonita esa edición. Es linda, y además fue muy bonito esto que me pediste porque comencé a mirar libros y como abrirlos y otras, y me encontré con que este había sido un regalo de Navidad de mi mamá y mi hermana. Qué Mi hermana a mí bonito. me dice, mi hermana a mí me dice Nico. Hay una confusión entre los amigos de mi hermana piensan que yo me llamo Nicolás porque ella me llama Nico. Y entonces es de mi mamá y de mi hermana. Este libro me lo regalaron de Navidad. Y entonces estas son las obras escogidas, pero el libro específico del que estoy hablando es un libro que se llama El reino de este mundo, ¿Cómo se ¿verdad? llamaba el man? ¿Cómo se llamaba el man? Zacat No, Macandal. Maquendal. Macandal, Macandal. el libro El reino de este mundo eh, enriquece aún más mi fascinación por el Caribe, porque es un libro que transcurre durante el momento previo el desarrollo del fenómeno independentista en Haití. ¡Ah! Sí, 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 para tener el pedacito. qué Es que es así maravilla. chiquito, porque la gente pronto cree, ah, entonces, no, No, es, no, 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 es súper lo que pasa es que tú maravilloso. tienes ese así, Exactamente, ¿cierto? exactamente, Que los pasos perdidos exactamente, aquí está. exactamente. Eso es Eh, el siglo de la luz, entonces, me nada, imagino. cuenta como el periodo previo a la independencia de Haití, cuenta lo que sucede durante el proceso de la independencia de Haití y cuenta lo que sucede después de la independencia de Haití, cuando caen en otra tiranía, la de Christophe, si no estoy mal. Y todo a través de un personaje que es como el hilo conductor, que es Tinoel, que es un muchacho joven cuando comienza la historia y arranca su periplo, digamos, a través de la independencia de Haití. Cuando yo Hay leí una este, cosa, es de donde sí, quiero decir, sí, no, 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 por favor, por favor. no, que Haití es el primer país que se independizó en América Latina. Nosotros le debemos mucho a Haití en ese sentido. Sí, Y que el lenguaje aquí es literatura latinoamericana pura y dura. Esto fue precursor del boom y de muchas cosas, porque aquí de es la hecho. superstición. Y Aquí además es la superstición. es precursor de una cosa bastante nuestra, que es lo que en su momento Carpentier llama lo real maravilloso, Exacto. que mucha gente dice que es en realidad el realismo mágico que después García Márquez viene como a volver todo un género. Hay obviamente estudiosos que dicen que lo real maravilloso habla de cosas diferentes al realismo mágico, pero, pero en realidad en ambos autores, y en este caso el libro del Reino de este Mundo, sí uno sí ve que hay cosas en común con la narrativa del realismo mágico. Sí, Lo que pasa es que total. es anterior, pero yo siento que no hay, o sea, no hay que rasgarse las vestiduras No, el realismo mágico es de García Márquez y lo real maravilloso es de este otro man. no pasa Eh, nada. La literatura es literatura y en fin. Y otra cosa que yo veo de este libro es, no, de este autor. Bueno, hay que leerlo con el panhispánico de dudas en la mano. Esto es para que usted mejore su léxico de una forma, porque este man es la elegancia, el sí, boato, la forma de narrar. Este man dice que se va a parar de aquí. Es como el flaco, pero bien escrito. sí, carajo. Sí. Es como, Ese nivel de... como ese es un nivel no de floritura, es un nivel de poda al lenguaje Sí, maravilloso. es un dominio de la lengua castellana, pues ya magistral, pues es una cosa absurda. Debo confesar que me ha quedado grande en algunos otros, o sea, el acoso, yo traté de leer el acoso y o sea, tuve que parar, o sea, realmente, pero el Reino de este Mundo es un libro que entra súper fácil, que es un libro muy fácil de leer,
muy conmovedor, muy nuestro, muy latinoamericano. Esta cuestión de ser colonia y de haber vivido y pasado por la independencia y todo esto, creo que hace que haya una conexión muy fuerte con el libro. Ya este libro yo lo leí cuando estaba comenzando la universidad y más adelante he venido a entender o pues a enterarme de más partes de la historia de Haití, y Haití es la vergüenza del mundo. Lo que sucedió con Haití, lo que ha sucedido históricamente con Haití debería avergonzar al mundo entero, pues, porque es un pueblo, primero, la colonización de la isla que implicó la extinción de los nativos, que eran los taínos. Los taínos habitaban todo el Caribe, y están extintos. Los extinguieron los colonos europeos, los españoles, los franceses, los holandeses, en Los fin. holandeses. Primero extinguieron a los habitantes originales de las islas, en este caso Haití, y después llevaron esclavos africanos a los que, o sea, martirizaron pues hasta que ya no dio más. Estos logran independizarse y de ahí en adelante el mundo se ha encargado de que ese proyecto fracasara. Hoy en día Haití, no puedo estar yo equivocado, pero no sé si sea la más pobre, la nación más pobre del planeta, pero debe estar entre las más pobres Entre las tres más pobres del del planeta, planeta, porque pero la primera es el Vaticano. obviamente, Obviamente, la segunda es Qatar y la tercera Haití, es Haití. Haití. Exactamente, entre las más pobres. Ahí se los, ahí se los dejamos. Me gusta porque Sí, tenemos como de todo, tenemos aventura, tenemos novela negra, sí. tenemos el Royal Maravilloso. Vamos con el cuarto. Bueno, este va a ser difícil la discusión de pero definitivamente me marcó. Este es Hombres y Engranajes de Sábato. Ve, ese no lo he leído yo de Don Ernesto. Es una edición en la que también está Heterodoxia, pero del que quisiera hablar es Hombres y Engranajes. Hombres y Engranajes es y ojo, este también es el libro, es el único que yo he tenido, es el único ejemplar, y viene con una dedicatoria que me hacía mi novia de ese momento en el año 99, que me lo regaló de cumpleaños. O sea, yo estoy recorriendo mis pasos acá Claro, con estás este haciendo. evento. Claro que acabo de ver y la dedicatoria es la dedicatoria, o sea, Sí, 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 sí. O sea, no, era no una fue como con ella. cariño para ti, no No, fue. no, 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 no. Esto es porque es una mujer realmente muy inteligente, una vieja muy pensante, y ella fue la que me lo recomendó y me lo regaló. Es una serie de ensayos que escribe Sábato, si no estoy mal, como hacia el año 60, por ahí. Que por supuesto yo creo que hoy hay mucho de esto que es rebatible. Pero para mí fue la primera como aproximación a este problema del hombre contemporáneo, que se enfrenta a su tiempo y cómo el tiempo afecta al hombre pues al ser humano en su esencia. En este caso él habla de la modernidad y cómo desde el Renacimiento el hombre comienza a ser otro, el ser humano comienza a ser otro. Y pues termina por ejemplo acuñando el término del hombre cosa. Y, y cómo el hombre termina siendo precisamente un engranaje en una máquina, en la máquina grande, el hombre termina siendo solo un engranaje. Eh, recuerdo cosas de las que él habla en este libro, como por ejemplo que el hombre medieval, o por lo menos hasta la Edad Media, el ser humano era cíclico, porque su vida estaba dictada por los ciclos de la Tierra. Y que después en la modernidad el tiempo se vuelve una cosa abstracta que es lineal. Y, y él hace toda una disquisición de cómo eso afecta la manera en la que el ser humano ve eh, su propia existencia. Eh, hay unas cosas que él toca con respecto específicamente al hombre, a lo masculino, mm, que a mí me han resonado hasta el día de hoy. Habla de cómo am, hay una inseguridad inherente en el macho,
Él habla de cómo tanto hombres como mujeres buscamos la trascendencia, que no es otra cosa que vencer a la muerte, de alguna manera. Y habla de cómo el hombre, por no tener una vía natural para ganarle a la muerte, eh, se pasa la vida tratando de solucionar el yo a qué vine acá y cómo logro no ser olvidado. Hay un problema en el ego, inherente en el ego del macho, que hace que trate de solucionar constantemente el problema de que lo van a olvidar y no va a poder vencer a la muerte. Oye, qué maravilloso eso. Yo no había leído ese, lo voy a anotar. Hombres y engranajes es un ensayo, Es una porque además colección de ensayos. Sabato ¿cómo es que se dice cuando no lo valoran? Casi subvalorado por mucha gente. A mí me parecía un escritor maravilloso, además un Tremendo, intelectualazo. tremendo. Mire, es un tipo que a los 40 años, estamos hablando de un libro que se llama Hombres y engranajes de Ernesto Sabato, escritor argentino. Un tipo que a los 40 años estaba en la cúspide de la física. ¿Qué Él tal? era físico, así como en el top de los físicos, y entonces él se mama de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas no tiene que ver con guitarra, se mama de la teoría de cuerdas, que soy relativo y que tal, no, nada. Me voy para una casita en un campo a escribir. Eso me parece una decisión de vida monumental, porque es que él no Le ha dicho estaba bastante. llevado en lo físico, él estaba en lo físico, los físicos le dijeron, pero ¿por qué te has ahí si vos sos un genio aquí? Y después lo que construye él es enorme para la literatura latinoamericana, para la literatura argentina y era un hombre con si ustedes buscan las entrevistas de él, era un man muy con unos pensamientos muy fuertes, muy contundentes Sí. en ese sentido. Este libro es como una Gillette. Esto es afilado. Este hombre eh, habla a raíz de esa cosa del hombre preguntándose yo a qué vine. Eh, él propone que la problemática del hombre es abstracta y la de la mujer es concreta. Que es una cosa, es un concepto primero muy fuerte, pues, y entonces, por ejemplo, dice cosas tan sencillas, como ejemplo, dice cosas tan sencillas Sí, estoy que dice anotando. que probablemente la primera que cocinó fue la mujer, pero el que se inventó el restaurante fue un tipo, porque la abstracción de vamos a hacer negocio y vamos a alimentar a otra gente para hacer negocio, para ganar dinero, que es una abstracción, el dinero es una abstracción, eh, es un ejercicio masculino, pero que la mujer es la primera que cocina porque la mujer, según Sábato, obviamente, y una vez más, todo Sí. esto es susceptible a ser rebatido hoy en día, pero lo que dice Sábato en ese momento es que a la mujer le concierne lo concreto, lo que se puede tocar, lo que se puede asir. Entonces hay otro pasaje donde el tipo dice, por ejemplo, que cuando el niño llora, eh, el hombre se pregunta por qué llora el niño, la mujer se pregunta cómo calmarlo. Es maravilloso eso. Es una genialidad. Pucha, es una cosa impresionante. De verdad, súper recomendado. Hombres y Vea, no, engranajes. no, no lo tenía en, en, en mi radar. A la gente que está llegando, si escucha al invitado, yo lo escucho súper bien y otra gente lo escucha súper bien. Por favor, sálganse y vuelvan a entrar porque el audio se escucha perfecto. Vamos a hacer recuento aquí mientras se alista con el quinto, y es La isla del tesoro de Stevenson, El nombre de la rosa de Humberto Eco, El reino de este mundo de Alejo Carpentier y Hombres y engranajes de Ernesto Sábato. Y vamos por el quinto. Pero ojo que tengo siete, ¿no? Hágale, hágale. Bueno, nos vamos con Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. No, estamos súper bien, hermano, estamos pero súper bien. Este libro, yo creo que los dos podemos hablar de esto, ¿no? Sí, claro, eso es, ese mantiene una de las mejores frases que yo he escuchado con respecto a la sexualidad. La coquetería es una promesa de coito sin garantía. Genial, es genial, Eso es- es el, genial. el-
Además que ese libro se vuelve como manual de mucha gente. O sea, yo cada que hablo Sí, de, se vuelve como manual, como vaya ya lo que dice este man. La sí, regla de sí. tres, ¿no? Si uno se acuesta 3 veces con una persona, entonces ya hay un vínculo emocional, entonces cómo jugamos ahí con ese vínculo Increíble, emocional. increíble. De verdad Es- es. A mí me llegó, recuerdo que estaba rodando Soñar no cuesta nada, una película que yo hice hace mucho tiempo. Eh, y yo creo que me llegó en un momento, yo creo que este libro, que además, una vez más, esta es la única edición que yo tengo, y es un regalo que me hizo mi cuñado, y me lo regaló en inglés. Yo el libro lo leí, fue en inglés, eh, y yo creo que mi cuñado me lo regaló porque ni a él ni a mi hermana les mataba mi pareja del momento. como qué forma tan fina En serio, o sea, me de la meterse puso, en la vida de uno. pero este libro fue la manera en la que yo comencé a cuestionarme yo por qué estoy con esta persona y qué tan grave es pasar la vida con la persona equivocada y darle los días de uno a la persona equivocada. Finalmente, la relación pues se acabó y Milan Kundera tuvo mucho que ver con este libro, en que eso sucediera. Sí, claro. Eh, pero es un libro, quizás a mí, por mi historia pues personal, este es un libro en el que por primera vez yo comienzo a cuestionar qué tan reprochable es la infidelidad. Sigo pensando pues no es chévere, no es chévere, pero la idea de que eso forma parte de la naturaleza humana, de que la monogamia sexual es un concepto social, en mi opinión, todo esto es en mi opinión, es un concepto social construido por la mente e impuesto a la fuerza, pero que la naturaleza humana jala hacia otro lugar. Eh, y este libro, yo todavía estaba como muy en penumbra con respecto a ese tema, pero este es el primer libro en el que yo comienzo a pensar, un segundo, este hombre es malo porque él hace lo que hace, o sea, es inherentemente malo porque hace lo que hace. Y yo tendría a pensar que Tomás no lo es. O sea, tendría que volverme a leer el libro, pero mi intuición en el momento era como, este no es un mal hombre. O sea, eh, pasa lo que pasa y qué vaina que pase, pero este no es un mal hombre. Así como tampoco se puede decir que Sabina sea una persona buena o más avanzada o mala, tampoco se la puede juzgar de esa manera. Simplemente, realmente para mí fue como un primer acercamiento a qué tan complejo es el deseo. Sí, hay un tema y es que a mí me pasó muy parecido con ese libro, no por el tema de la relación con alguien, sino porque sí me confrontó a discutir cosas que yo creía naturalizadas. Genial, genial. O sea, que yo decía, no, entonces este man dice, uno empieza estando con ella, o sea, este man es una porquería. Entonces, pero ya después pasa al man y dice, no, pero es que hay unos argumentos fuertes y hay unos sentimientos fuertes y entonces, ¿qué? Y él plantea estas cosas. Y yo no sé si te ha pasado que cuando con gente que yo he discutido esto, me dice, tú eres así. No, 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 a ver, pues, a ver, estamos, sí, no, estamos en la condición humana, porque entonces uno empieza a decir eso que tú acabas de decir, está hablando de uno mismo. Entonces, no, la condición humana es así, es que yo soy humano, entonces, No, inconscientemente o yo no inherente, niego estar afuera de lo que digo. exactamente. Y es la construcción de todo eso. Filosóficamente es un libro muy fuerte. Se lo recomiendo a la gente que va a empezar y que cree que no puede. Espere tranquilito que las primeras 3 páginas explica el no retorno el eterno retorno de Nietzsche. Lo explica maravillosamente, pero no se enrede con eso, si quiere. Pase Y es que después no es eso. y váyase viendo lo otro, porque también describe un tema de lo kitsch, muy bien, un tema de la levedad, pues obviamente, tiene guiños muy bonitos a otros autores, el tema de la perra Karenin, Sí, eh, sí, sí, sí. que
ese libro, por ejemplo, es muy bonito porque te lleva a otros libros. A mí me llevó a Ana Karenina. Fue Ah, qué por él bonito. fue que yo leí a Ana Karenina porque ellos tenían, y además esos códigos del amor, que yo los llamo códigos románticos, que él tenía ese libro el día que me regaló, que nos vimos, ese tipo de cosas hay ahí. Y es un amor de, yo lo llamo el libro en los talleres que hablo de este libro, lo llamo el libro de Álvaro Uribe o Gustavo Petro. Siempre es de amores y odios. Hay gente que odia la insoportable levedad del ser y hay gente como yo, como tú, que amamos la insoportable levedad del ser. Eh, Pero la gente que odia la insoportable edad del ser es porque les golpeó muy duro, porque no se puede decir que esto sea malo. O sea, sí, o no pudieron, o dicen yo no puedo, o me pareció, es que están esperando. Es que lo bueno del libro, no sé, y es que como que tiene romance, pero es profundo y entonces usted queda como, venga, analicemos el romance no como una novelita por aquí encimita, no, 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 no. La sino vamos naturaleza a humana, escarbar y te puede doler. la naturaleza humana y puede uno salir. Es que yo de verdad me acuerdo que este libro me dolía. Me dolía porque este libro evidenció la situación en la que yo estaba. Y entonces leerlo y llegar a la conclusión de que yo debía salir de esa relación era muy doloroso, era realmente muy doloroso. Por eso yo te voy a decir que a mí este libro no me llevó a ningún otro, porque este libro fue en sí mismo algo, o sea, fue el comienzo y el final, él mismo. Para, digamos, para contarle a la gente un Circular, poquito, eterno retorno, no juguete. exacto, para contarle un poquito a la gente, esto sucede en Checoslovaquia en los 60 y el personaje, digamos, protagónico es Tomás, que es un médico, y su pareja, que es Teresa. Mm, y Tomás es un tipo que es, digámoslo, coloquialmente el tipo es perro, digamos. Y tiene una amante predilecta que es Sabina, que es, para muchas personas, es como el símbolo de la levedad. Es una mujer que no le ve trascendencia a esta cuestión de tener múltiples compañeros sexuales, es una mujer muy libre. En el fondo pareciera estar tratando de poder entender lo que es una familia, entonces ella termina viviendo en los Estados Unidos. eh, y además todo esto está enmarcado en la represión del régimen comunista en Checoslovaquia, entonces eh, está esta cosa de delatar a los demás, eh, y es básicamente las relaciones humanas entre este grupo de personas. Hay otro que es Franz, que entra también en la ecuación, eh, pero realmente si uno quiere un libro que le meta la cabeza de fondo a la naturaleza humana, es este libro. Sí, total. Y suena, creo que debemos ser claros en que podemos aquí discutir cosas súper profundas y todo, están en el libro, pero el libro es una lectura realmente muy, muy rica. Es muy rico de leer, es un libro que no es cero pomposo, no es Sí, pomposo, y además con esas se cosas que lee. te hablan sobre el amor, entonces te van carretando porque te mete y entonces es muy bueno porque ensanducha unas cosas muy complejas en medio de una trama que te atrapa. Exacto. Cotidiana, ¿sabes? Como muy humana, que Librazo. vive uno. Realmente este es una de las joyas de la literatura, punto. Punto. Así es. Hermano, tenemos 5 minutos No, para hablar de los que más no. podamos, de los que Ok, faltan. listo, listo. Faltan dos. Este es rapidísimo, este es rapidísimo. Esto es un autor que se llama Steven Berkoff y tiene una obra que se llama Kvetch. No podía hacer este ejercicio sin encontrar algo que me concierne a mí como actor. Esta obra, para mí, a mí me cambió la manera de pensar el teatro. ¿Y por qué? Steven Berkoff es escritor, director, actor, también ha actuado en películas, en cine, pero digamos su fuerte es el teatro. Y él se caracteriza por ser, yo no he leído cosas que metan más el dedo en la llaga que lo que este hombre escribe. Este hombre visita los lugares humanos donde hay más patetismo, donde hay más desesperanza, y lo hace a uno reírse de eso, y uno se ataca de la risa y después se siente mal por haberse reído de lo que se acaba de reír. Y en este caso, Cratch
Es la historia de un oficinista cuarentón más o menos, eh, que está casado con su esposa, se odian, pues es una relación realmente ya tóxica, ¿Lo viven puedes con la... deletrear el nombre del libro? Sí, es K de kiosco, V pequeña, E, T de tetero, C de casa, H. Listo. Kvetch Reviso. es una palabra en Yiddish, que es pues el dialecto judío en el alemán, y hace alusión a tener un nudo atascado que no deja que las cosas salgan en la garganta, que es como tener algo por decir y está atascado en la garganta. Entonces, tener un Kvetch. Y entonces, este oficinista cuya vida es patética y odia su existencia y su mujer le parece pues terrible y vive con su suegra además, a quien también odia, y el tipo decide que va a invitar a un compañero de trabajo a comer una noche a su casa. Y ese es el primer acto de la obra, no voy a contar nada más. Mm, y él, y todos son patéticos, entonces cuenta a la mujer y la mujer también es una mujer frustrada, no voy a contar pues su problemática, digamos que la suegra es un poco, está ahí como un comodín de la comedia básicamente. Y el compañero de oficina también es patético, tiene una vida tristísima pues de una soledad terrible, pero aparte de esto que es una cosa aturdidora de lo duro que es, pero uno se muere de la risa, el tipo escribió la obra en un código que es fabuloso y es que están conversando, como cualquier cosa, Sí. la escena, estamos nosotros dos conversando y de pronto los dos nos congelamos y yo miro al público, es decir, en este caso a la cámara, es decir, por ejemplo, yo te estoy diciendo, oye, Dani, tú me caes a mí muy bien. Y tú me dices, sí, tú a mí también. Puedes decirlo. Sí, tú a mí también. Ahí nos congelamos, yo miro a cámara y digo, en realidad este tipo me cae como un culo, odio a este hijo de puta. Y vuelvo y me meto en la escena y seguimos, yo a ti te adoro, tú me caes del carajo, porque O sea, eres bien rompen la cuarta inteligente. pared, voltean y siguen. Exacto, rompen la cuarta pared, Para pero lo entender. hacen, House of perdón. Cards. Bueno, eso es una herramienta que está desde Shakespeare, Sí. pero claro, para una referencia más cercana es House of Cards, pero esto ya lo lleva a un nivel en el que en una misma escena cada frase se congelan, uno de ellos sale, le habla al público y vuelve y entra, y esto es a una velocidad impresionante y de pronto uno hace una confesión pues de la vida así tremenda y vuelve otra vez a la escena que es cotidiana y entonces el contraste, ver esto encima de un escenario es realmente, de verdad, es una cosa que uno se enamora del teatro porque el código es completamente teatral y él lo lleva a un nivel que es una cosa magistral. Kvetch, súper, súper recomendada. Y el Rapidísimo, séptimo. rapidísimo, rapidísimo. Sapiens, de animales Ah, a pues sí, dioses. es que es muy duro con usted porque es que Sapiens, ¿cómo vamos a hablar de un minuto de Sapiens, de animales a dioses? ¿Cómo vamos a hablar de un libro que lo deberían enseñar en todos los colegios, en todas ¿O partes, en toda no? hora? ¿Cómo ¿Verdad? vamos a, cómo vamos a hablar poquito de un libro que reivindica Solo vamos a esto que tú y decir, yo estamos haciendo? El chismorreo. Eso es de las sí, cosas más. En la sí. obra que estoy presentando, cuando el show se acaba, cito a Joel Noah Harari porque el chismorreo es fundamental para la evolución que nosotros tenemos. Y el relato, que Claro, el es relato. básicamente el chismorreo. Básicamente es una historia de la humanidad. Este libro cuenta la historia de la humanidad desde el principio hasta el presente, de la manera más fácil, más accesible de leer y con unas perspectivas y unos ángulos desde donde cuenta la historia. Tiene, por ejemplo, un capítulo que es solamente sobre la invención de los seguros de vida y lo que eso significa para la historia de la humanidad. El tipo de verdad se prende de unas cosas para que uno entienda por qué estamos como estamos, pero digamos que súper rápido el tipo plantea que la especie humana superó a todas las otras especies por la capacidad que tenemos de contarnos relatos y creernos los relatos. Ajá, ahí está. Entonces, y te invito, a que te gusta leer, voy a buscar en la primera parte para que vean ustedes cómo empieza este libro. No importa si nos demoremos más de 5. Los tres primeros párrafos es una cosa maravillosa. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Por favor, sigue. Espere, las gafas están Debo, por debo allá. además, debo además decir que yo grabé el audiolibro de esto. Ahí está el audiolibro. El primer capítulo se llama Un animal sin importancia. Hace 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato
de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y las interacciones se llama química. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Y así empieza este manual. Pues, y además es súper fácil de leer. Es Entonces súper usted fácil de leer. y Y después aparte, sigue. aparte sacó una versión para niños que se llama Sí, claro, la Imparable, explica. que es muy La, la, linda. Es la una cosa muy animada. linda que también yo grabé. Y yo grabé a Sapiens, Homo Deus, el que tú acabas de mostrar, y 21 consejos para el siglo Propuestas XXI. por pueblos milenios. Son los tres. Para que se hagan una idea, es pasado, presente y futuro, más o menos. Sin Sí, embargo, esto después de la pandemia cambió y ha tenido unos asuntos que él mismo dice, hay pero ajustes, hay ajustes. hay ajustes. Esto es una maravilla. No, eso Para es que una ustedes cosa. entiendan por qué ustedes resultan diciendo que esta frase, todo el mundo anda diciendo que el candidato es este y todo el mundo va a votar por este. Aquí le explican a usted que es una narrativa en la que usted vive metido. No, esto es una genialidad. Nosotros nos regimos por relatos, creemos el relato del dinero, el relato de las corporaciones, el relato de la religión, en fin, realmente el tipo me parece un genio, de verdad. Y este libro de verdad cambió mi manera de ver la existencia, realmente la cambió. Por ejemplo, Librazo. no quiero, no quiero desanimar a los lectores, pero entre este libro y otro que se llama El planeta inhóspito, yo decidí que no iba a tener hijos. Yo también. Yo lo Y confirmé. no me voy a ir de este live sin decir solamente el título. Por favor, léanse este libro, La Mancha Humana de Philip Roth. La mancha Léanse humana. este libro, por favor. La Esto mancha es una humana de cosa Philip, de Philip Roth. Philip Rossi. Philip Eso Roth. es una cosa magistral. Lo había dejado así como un comodín porque creo que así como la insoportable levedad del ser, este trata la naturaleza humana también a una profundidad que es una cosa magistral, magistral. Entonces, súper, súper recomendado. Si alcanzamos, mire cómo alcanzamos a decirlos y todos de Sí, buen les dedicamos talante. tiempito. Resumen, muy bien, muy bien. La isla del tesoro, Stevenson. Género, aventura y tal, para que aprendan. Para que se lo imaginen. El nombre de la rosa, de Eco, medioevo, thriller, Policiaco, policíaco. El reino de este mundo, Carpentier. Eh, el lo real Caribe. maravilloso, Caribe, oda al lenguaje, oda al español. Historia, novela histórica también podría ser. Ujú. Hombres y engranajes de sábado, ensayo, donde vamos a ver el hombre como objeto, como cosa, como El hombre que se enfrenta a la modernidad es una cosa impresionante. y la insoportable levedad del ser de Kundera, que lo es todo y todo Y vuelve al más, mismo tiempo y más. Y este que es, yo no sé pronunciar esto, que es Kvetch. Kretsch, Kvetch, como todo lo que sea escandinavo, y por eso la CH, la TCH, ellos como que amaban la TCH, o sea, todo lo que es la Europa del Sí, este, amaba el. en este caso es germánico porque es Yiddish, Bueno, entonces seguramente la V se pronuncia F, en fin, Kvetch, pero es una obra de teatro fabulosa de Berkov. Sapiens, de animales a dioses, que es un ensayo de la historia de la humanidad, y La mancha humana de Philip Roth, que son los duros. Hermano, me alegra conversar con una persona como vos y gracias por todos esos buenos libros que nos recomendás y muchos más. Lo pueden seguir a él en esta cuenta, ¿cierto? O los que nos ayudan me pueden seguir a mí también en Venga Hablemos. Muchas gracias, hombre Carlos. ¿Cómo te gusta? Mi Carlos hermano, Manuel, te he dicho de las dos formas. eh, eh, Su Majestad, eh, Excelencia, digamos. Eh, Excelente. el gusto es mío. Esta es de las mejores invitaciones que me han hecho a conversar. O sea,
de verdad hablar de libros es una cosa maravillosa. Yo entro a las casas y lo primero que hago es ver dónde está la biblioteca. Y si no hay biblioteca, comienzo a dudar como con Lelutier. Y si hay biblioteca, me voy a ver qué libros hay porque es una manera muy bonita de saber uno con quién está. Estoy a las órdenes de todos los que están aquí oyendo, si tienen preguntas sobre los libros, si quieren conversar de otros libros, en fin, me parece fabuloso el tema y creo que los libros nos pueden salvar. Total. Mire cómo a él o a mí nos llevaron a tomar decisiones de vida, de cosas, de estrategias. Ujú. Y ya saben que lo que hacemos aquí no es nuestro, probablemente sea de Gunther Frager. Somos una copia, todo ya lo ha visto Gunther Frager. O de Helmut Wessengeist. Sí, el del eco. Ese no es de Humberto, ese no hizo lo de Humberto, ese es otro eco, ese es otro eco, ese es otro eco. Pero Hermano, bueno, mil gracias, mil gracias. bueno, muchas gracias a vos. Y a todos, Pero de verdad, ha muchas sido, gracias. no, muchas gracias de nada. Sí, sonamos pese a todo y podríamos Sí. seguir diciendo, Y nos seguiríamos en un bucle el eterno retorno de Milan Kundera. Muchas gracias. Vean este man donde actúe, que ay, es gracias. un muy, muy buen actor, versátil. Todo eso hace comedia, drama, teatro, cine, televisión. Ha hecho hasta de presidente, O sea, de de villano. todos, de todos. Así que ahí lo tienen a Carlos Durano. Muchas gracias, un abrazo. A ti, Chao. hermano, y a todos ustedes. Mil gracias.